¿Sabías que la Biblia describe algunos de los edificios más enigmáticos de la historia? Algunas se construyeron con riqueza y poder, otras se derrumbaron inexplicablemente, y hay otras que aún hoy desafían a la ciencia. ¿Pero qué revelan estas estructuras? ¿Qué misterios esconden? Hoy exploraremos los 5 edificios bíblicos más grandes y sus impresionantes secretos. Y el último de la lista puede cambiar completamente la forma en que ves la historia. ¿Estás listo para este viaje que mezcla fe, arqueología y misterio? Entonces, comencemos. Ahora imaginemos un mundo sin tecnología moderna, sin máquinas, sin grúas, sin herramientas eléctricas, solo madera, manos callosas y un propósito divino. ¿Cómo sería construir un buque colosal en estas condiciones? Porque eso es exactamente lo que hizo Noé. El arca es uno de los mayores misterios de la Biblia y hasta el día de hoy, científicos y arqueólogos intentan comprender cómo fue posible esta hazaña. La historia comienza en una época de profunda corrupción. El mundo se sumió en el mal y Dios tomó una decisión drástica: enviar un diluvio para reiniciar la humanidad. Pero antes de eso, eligió a un hombre para salvar a su familia y a los animales de la granja. Noé recibió instrucciones detalladas para construir un arca gigantesca y durante décadas se dedicó a esta misión casi imposible. Ahora cierra los ojos e imagina el sonido del hacha cortando leña, el calor abrasador del sol, el peso de la responsabilidad sobre los hombros de 1906. Noé, mientras trabajaba, lo ridiculizaban. La gente se burlaba de su fe, pero él continuó. Y cuando la obra estuvo terminada, fue algo monumental. El arca de Noé no era solo un barco, era un verdadero refugio flotante. Sus dimensiones eran impresionantes, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que te hagas una idea, esto equivale al tamaño de un buque de carga moderno. Para la estructura se utilizó madera de gopher, sellada con betún para hacerla resistente al agua. Pero he aquí el gran misterio. ¿Cómo logró Noé construir este arca sin las herramientas y los conocimientos de la ingeniería naval moderna? ¿Cómo organizó los miles de animales que había en su interior? Y lo más intrigante, ¿realmente ocurrió el diluvio? Los investigadores han encontrado evidencia de una inundación masiva en la antigua Mesopotamia. Algunas teorías sugieren que un acontecimiento cataclísmico pudo haber inspirado el relato bíblico. Pero lo más intrigante son los supuestos descubrimientos del propio arca. En 1959, un piloto turco voló sobre el monte Ararat y avistó una formación inusual, algo que parecía el casco de un barco. Desde entonces, se han realizado expediciones para intentar desentrañar este misterio. Algunos exploradores afirman haber encontrado fragmentos de madera petrificada y estructuras que indican una gran embarcación enterrada bajo capas de sedimentos. ¿Pero pertenecen realmente estos restos al arca de Noé? La ciencia aún no ha podido dar una respuesta definitiva, pero la fe sigue siendo inquebrantable. Y esta no es la única construcción bíblica envuelta en misterio. Ahora, imagina estar frente a una ciudad rodeada de murallas impenetrables, tan gruesas que resistirían cualquier ataque, pero de repente se desmoronan, no con armas, no con máquinas de guerra, pero con trompetas y gritos de fe. Esta es la increíble historia de la caída de Jericó. La ciudad de Jericó fue una de las más antiguas y mejor fortificadas del mundo antiguo. Sus muros eran colosales, resistentes y diseñados para soportar cualquier ataque enemigo. Pero según la Biblia, no fue necesario ningún asedio prolongado ni máquinas de guerra para derribarlos. Lo que allí ocurrió desafía toda lógica.
Los israelitas, liderados por Josué, se enfrentaban a un desafío imposible. Después de años de vagar por el desierto, finalmente llegaron a la tierra prometida. Pero había un obstáculo: Jericó. Dios dio una instrucción inusual: nada de arietes ni de trepar. El ejército debía marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El séptimo día debían dar 7 vueltas alrededor de Jericó, tocar las trompetas y gritar con todas sus fuerzas. Y entonces sucedió algo increíble. Los muros de Jericó simplemente se derrumbaron. No solo cayeron, sino que se derrumbaron de una manera tan específica que los israelitas pudieron avanzar directamente sobre los escombros y tomar la ciudad. Pero esto realmente ocurrió. Las excavaciones arqueológicas en el lugar revelaron algo impresionante. En la década de 1950, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon encontró ruinas que indicaban un colapso abrupto de los muros. Parecían haberse derrumbado de adentro hacia afuera, como si una fuerza invisible los hubiera derribado. Algunos científicos intentan explicar el suceso a través de terremotos, ya que Jericó está en una zona sísmica activa. Pero hay un detalle intrigante. ¿Cómo podían Josué y los israelitas saber exactamente cuándo ocurriría un terremoto? Y lo que es más, ¿cómo ocurrió esto en el momento exacto en que sonaban las trompetas y los gritos? ¿Coincidencia o intervención divina? El misterio persiste, y si Jericó fue derribado sobrenaturalmente, el próximo edificio bíblico que exploraremos es lo opuesto: una maravilla arquitectónica construida con riqueza y esplendor, diseñada para ser la morada de Dios en la tierra. Estamos hablando del majestuoso Templo de Salomón. Imagínese un edificio tan impresionante que sus paredes estuvieran cubiertas de oro puro, reflejando la luz del sol como si brillaran por sí solas. En el centro de Jerusalén, en la cima del monte Moriah, se encontraba la obra maestra del rey Salomón. Pero ¿cómo se construyó? ¿Y cuál era su verdadero propósito? El rey David soñaba con construir una casa para Dios, pero la misión le fue encomendada a su hijo, Salomón. La grandeza de la construcción no tenía precedentes. Las piedras fueron cortadas antes de ser transportadas, de modo que no se oía ningún sonido de martillo o herramienta en el lugar. Para adornar el interior se utilizó cedro del Líbano y todo estaba cubierto de oro. El lugar santísimo, el lugar más sagrado, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Después de 7 años de construcción, el templo estaba listo. Salomón reunió a todo el pueblo para una ceremonia inolvidable. Se arrodilló ante el altar y dijo una oración pidiendo a Dios que habitara en ese lugar. Y entonces sucedió algo extraordinario. Una nube de gloria llenó el templo. De repente descendió fuego del cielo y consumió los sacrificios que estaban sobre el altar. Fue una clara señal de que Dios aceptó aquella casa como su santuario. El pueblo, asombrado, se postró en adoración. Jerusalén ahora albergaba el lugar más sagrado de la tierra, pero el templo también fue blanco de invasiones y destrucciones. Fue saqueada por los enemigos, quemada y reconstruida. Siglos después, Herodes el Grande decidió ampliarlo y transformarlo en la estructura más grande de su tiempo. Sin embargo, en el año 70 d.C., el ejército romano sitió Jerusalén y destruyó nuevamente el templo. El oro se derritió en las llamas, escurriéndose entre las piedras, y los soldados desmontaron todo para recoger los preciosos metales. Hoy en día, todo lo que queda del templo es el muro occidental, un vestigio de su antigua gloria. Pero el mensaje del templo sigue vivo. Dios no habita en edificios, sino en los corazones de quienes lo buscan.
Y si crees que esta historia es impresionante, espera a ver el siguiente edificio. Un monumento que desafió a Dios y resultó en uno de los eventos más extraños en la historia de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir los secretos de la Torre de Babel? Imagínese un mundo donde toda la humanidad hablara el mismo idioma. No había barreras culturales, no había fronteras, y todos estaban unidos por un único propósito: construir una torre que llegara al cielo. Pero esta ambición, en lugar de acercar a los hombres a Dios, despertó su ira. Lo que ocurrió después cambió la historia de la humanidad para siempre. La Torre de Babel es uno de los mayores misterios de la Biblia. Según la historia, los descendientes de Noé se establecieron en la llanura de Sinar, en lo que hoy sería Mesopotamia. Allí decidieron erigir un monumento colosal, no solo como una hazaña arquitectónica, sino como símbolo de orgullo e independencia. Querían volverse poderosos, autosuficientes, y eso es lo que los condenó. Con tecnología avanzada para la época, utilizaron ladrillos cocidos y betún como mortero para construir la inmensa torre. La idea era evitar que se extendieran por toda la tierra y mantener el poder concentrado, pero Dios intervino. Confundió sus lenguas, provocando que los trabajadores ya no se entendieran entre sí. De un momento a otro, la obra quedó sumida en el caos. La construcción fue abandonada y el pueblo se dispersó, dando origen a diferentes naciones. Pero ¿realmente existió esta torre? ¿Qué tiene que decir la arqueología sobre esta historia? Muchos estudiosos creen que la Torre de Babel puede haberse inspirado en los zigurats, templos gigantescos de la antigua Mesopotamia. El más famoso de ellos fue Etemenanki, un enorme templo en Babilonia dedicado al dios Marduk. Las inscripciones antiguas llamaban a este templo la casa que une el cielo y la tierra. Una descripción que se asemeja mucho al propósito de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que Etemenanki fue destruido y reconstruido varias veces hasta que quedó completamente abandonado. ¿Podría ser esta la verdadera Torre de Babel? Ya sea un mito o un hecho histórico, la historia transmite un mensaje poderoso. ¿Qué sucede cuando la humanidad coloca su propia gloria por encima de la voluntad de Dios? La dispersión de los pueblos y el surgimiento de diferentes lenguas fueron una consecuencia directa de este intento de desafiar al Creador. Ahora piensa conmigo, ¿qué has construido? ¿Algo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Si quieres edificar tu vida sobre un propósito mayor, comenta ahora: Señor, quiero edificar mi vida sobre ti. Pero esta no fue la última construcción bíblica llena de misterio. Imaginemos un pueblo que vio su templo sagrado reducido a escombros, fue llevado al exilio y su fe fue puesta a prueba hasta el extremo. ¿Será este el final? No para los judíos. Cuando regresaron de Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su identidad espiritual. El segundo templo de Jerusalén no era solo un edificio, era un símbolo de esperanza y renacimiento. Después de 70 años de exilio, a los judíos finalmente se les permitió regresar a su tierra. El rey persa Ciro el Grande ordenó la reconstrucción del templo e incluso ayudó con recursos para la obra. Pero cuando comenzaron a construir, se dieron cuenta de algo desalentador. El nuevo templo no se podía comparar con el de Salomón. Era más pequeño, sin el brillo del oro puro, sin el arca de la alianza. Los ancianos que aún recordaban el primer templo lloraron al ver la diferencia. Pero Dios envió un mensaje a través del profeta Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. Pero ¿cómo podría esto ser posible? Años después, Herodes el Grande decidió ampliar y embellecer el templo. No solo restauró, sino que amplió el edificio,
transformándolo en una de las maravillas del mundo antiguo. El patio se duplicó, se erigieron columnas gigantescas, partes de la estructura fueron cubiertas de oro y mármol blanco. El templo brillaba como nunca antes. Este templo se convirtió en el corazón del judaísmo. Fue allí donde Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes y anunció algo impactante: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Juan 2:19. Esa declaración lo cambió todo, y la profecía de destrucción se cumplió. En el año 70 después de Cristo, durante la revuelta judía contra Roma, el ejército del general Tito sitió Jerusalén. Después de meses de lucha, los romanos invadieron la ciudad y quemaron el templo. El calor era tan intenso que el oro se derritió y se escurrió entre las piedras. Los soldados desmantelaron todo para conseguir el preciado metal y el edificio quedó completamente destruido. Hoy en día, todo lo que queda es el muro occidental, un trozo de la estructura que aún se mantiene en pie, un recordatorio de la gloria y el dolor de la historia judía. Pero la verdadera enseñanza de este templo fue revelada por Cristo. Dios ya no vive en templos de piedra, sino dentro de cada uno de nosotros. Ahora piensa, si Dios quiere vivir dentro de ti, ¿está tu vida preparada para recibirlo? Si quieres ser un templo vivo para Dios, di ahora: Señor, habita en mí. Cada una de estas construcciones bíblicas conlleva un misterio, una lección y un impacto que abarca los siglos. Desde el arca colosal de Noé, que desafió todas las probabilidades, hasta el espléndido templo de Salomón, que brillaba como una joya en Jerusalén, desde los impenetrables muros de Jericó, que se derrumbaron al son de las trompetas, hasta la audaz torre de Babel, cuyo destino selló el futuro de la humanidad. Y finalmente, el segundo templo, símbolo de la fe judía, destruido pero nunca olvidado. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que lo que se construye sin Dios está condenado al fracaso, que la verdadera fuerza no está en las piedras, sino en la fe, y que, incluso ante la mayor destrucción, siempre hay esperanza de empezar de nuevo. Ahora quiero saber de ustedes, ¿cuál de estas construcciones les impactó más? Deja tu comentario abajo y no lo olvides: suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video como este. Queremos saber desde dónde estás mirando, así que comenta tu ciudad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.